Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Arisleidy Mora García. Este es el grupo número 3, en el cual estaremos hablando un poco sobre lo que es la investigación cuantitativa. Otros temas que estaremos abordando son las etapas del método científico, definición de problema, análisis o recolección de datos, formulación de hipótesis, resultados y conclusiones. Entonces, para nosotros, ¿qué es la investigación cuantitativa? Bueno, es un tipo de investigación o es una estrategia que se usa normalmente y que se sigue utilizando, ya que ayuda a hacer recolecciones de datos numéricos o análisis de datos numéricos. También es una herramienta que nos ayuda a través de métodos y técnicas a cuantificar. Como su nombre lo dice, ya aquí no se van a hacer solamente observaciones y se van a obtener a través de estas observaciones variables que nosotros podamos buscar entre causa y efecto, sino que ya se estarán haciendo datos numéricos para tener una mejor comprobación de lo que se está investigando, ya sea a través de análisis numérico o estadístico como se usa. Y en cabe destacar que se hace uso de lo que es un método deductivo y que nos ayuda también a hacer comprobaciones de hipótesis, y es un método que, que favorece mucho la investigación, puesto que se permite obtener datos más confiables. Saludos, mi nombre es Celina La Antigua y mi tema es el método científico. Ahora, ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso de pasos organizados que nos permiten obtener nuevos conocimientos. Los pasos que forman este método científico son la observación, que se refiere a lo que queremos investigar, comprobar, son el problema. Está la hipótesis, que se formula un conjunto de ideas que pueden explicar lo antes ya observado. Estas son las suposiciones. El tercer paso es la experimentación. Se lleva a cabo diferentes experimentos que comprueban o refutan las hipótesis. Estas son la recolección de datos. Como cuarto paso está la teoría, que permite explicar las hipótesis más probables. Y al final, como conclusión, esta nos da ya la respuesta final, que son las teorías más acertadas. ¿Sabías que el método científico es muy utilizado en nuestro diario vivir? Y un ejemplo de esto podría ser cuando perdemos un objeto en el hogar. Observamos que el objeto ha desaparecido y este viene siendo el problema. Como hipótesis o suposición, pensamos que el objeto lo tomó alguien más o lo cambiamos de lugar sin darnos cuenta. Como experimentación, preguntamos a nuestros familiares y las personas que habitan con nosotros si lo han tomado o lo han movido del lugar, para al final, como teoría, darnos cuenta que el objeto se había caído de donde debería estar. Como conclusión, el objeto no estaba donde debería estar porque se había caído. Es cuanto. Gracias. Definición de problema. Un problema de investigación es una pregunta o un interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución de la pregunta o el nuevo conocimiento obtenido es el proceso de investigación. Cuando surge un problema de investigación es cuando hay una laguna o un vacío de conocimientos requerido o una disciplina o algo representado de algo desconocido, sobre todo en un momento determinado. Si el problema consiste en identificar los factores cuyo intento es el resultado de la unidad obtenida, es el mejor resultado o programa de una teoría determinada. En el enfoque cuantitativo, en el concepto o el fenómeno. Estaré hablando sobre el método deductivo. El método deductivo es aquel que consiste en extraer una conclusión con base a una premisa o a una serie de preposiciones que se dan como verdaderas. Con lo anterior les quiero decir que aquí se está utilizando la lógica para obtener un resultado
con base a una serie de proposiciones que ya se dieron como verdaderas. A través del método deductivo podemos ir de lo general a lo particular. Bueno, a lo general podemos ir a través de principios o leyes y a lo particular a través de casos en concreto. Cabe destacar que la veracidad de la conclusión va a depender de las premisas que se utilizaron como base o como referencia. También puedo decirles que el método deductivo puede aplicarse de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa a través de una sola premisa y de manera indirecta a través de dos o más premisas. Aquí se utiliza la premisa universal y la premisa particular. También, para elaborar lo que es el método deductivo, se realizan una serie de pasos esenciales para llegar a él. Aquí se debe hacer lo que es observar el fenómeno a estudiar, para así realizar la hipótesis para explicar dicho fenómeno, es decir, en la inducción, para así deducir las consecuencias o implicaciones más elementales de la propia hipótesis. Espero que lo expuesto por mi parte haya sido de su agrado y le haya dejado un grato conocimiento. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Máximo Alberto Acosta Rosado y le estaré hablando acerca de la recopilación y análisis de datos. La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimiento que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Entre las principales técnicas de recuperación de datos tenemos la entrevista, el cuestionario y la observación, etc. El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos de estudios. Existen dos grandes familias de técnicas de análisis de datos. Las técnicas cualitativas, en las que los datos son representados de manera verbal, como los textos de entrevista, las notas y los documentos. Las técnicas cuantitativas es en la que los datos se presentan en forma numérica. Estas dos modalidades son especies radicalmente diferentes y utilizan conocimientos y técnicas completamente diferenciadas. Análisis cualitativos. En el análisis cualitativo no existen reglas formales para la realización de análisis cualitativos. Sin embargo, estos estudios se realizan en las siguientes etapas. Primero, en la preparación y descripción del material bruto, la información debe ser detectable, o sea, saber que existe, ubicable, donde se encuentra, interactuable, dónde y cómo se obtuvo, cuáles son sus fuentes también. La reducción de los datos. Existen formas de realizar la reducción de los datos. ¿Cómo es la redacción de resumen? ¿Cómo es la redacción de resúmenes? En el resumen se preocupa identificar los conceptos relevantes y cómo estos se relacionan entre sí. Y la inducción consiste en identificar temas a partir de la base de datos y luego realizar reagrupamientos a partir de esos temas. El análisis cuantitativos son los más conocidos. En muchos casos, cuando se requieren técnicas estadísticas más complejas, es conveniente solicitar el apoyo de análisis de especialistas. Hasta aquí fue mi exposición. Mi nombre es Stephanie Ortiz Enríquez y le estaré hablando sobre los resultados de una investigación cuantitativa. Una investigación cuantitativa es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes. Esta investigación consiste en recopilar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, para realizar predicciones y comprobar relaciones y para obtener resultados generales de poblaciones grandes.
Ya para concluir este trabajo con la investigación, no está de más decir de que la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. También de que durante el siglo XX dos enfoques emergieron, ya que al realizar dichas investigaciones se utilizaron los enfoques cuantitativos y cualitativos. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. La definición de investigación es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el enfoque cualitativo. Ambos enfoques constituyen un proceso, a su vez integran diversos procesos. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, tiene prueba, consiste en pruebas, y cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, aunque desde luego podemos reelegir o redefinir alguna fase. El proceso cualitativo es en espiral o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen previamente. Esto es antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. Ya la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas.